hola a todos, ¿qué tal? Soy Miguel Díaz, soy director en el equipo de TAS aquí en España y estamos hoy en una edición muy especial de las sesiones de Innovate and Talk por la Semana Mundial de la Innovación y la Creatividad. Estamos ahora mismo emitiendo desde Living Lab para toda España y para Latinoamérica y este evento, esta sesión está impulsada por el equipo del Living Lab y también por el equipo de Incube. Vamos a hacer un viaje al futuro en clave de tecnología. Y este viaje lo vamos a hacer en la mesa redonda a través de 3 ejes. Hablaremos de sociedad, hablaremos de personas y hablaremos de empresas, del mundo de la empresa. Para esta mesa redonda nos acompañan hoy aquí con nosotros 5 profesionales del equipo de Entity Data de diferentes áreas que lideran pues, algunos ámbitos de conocimiento que van a resultar muy interesantes para la mesa de hoy. En primer lugar, tenemos con nosotros a Isabel Blas, que es manager en el equipo de Digital Experience. Tenemos a Jacinto Estrecha, que es responsable de inteligencia artificial. Tenemos también a Conchi Abasolo, que es directora en el equipo de Automation. Tenemos a Roberto Fernández Ergueta, que es responsable del equipo de blockchain. Y por último, a David Díez, que es IT Strategy Manager dentro del equipo de Digital Architecture. Vamos, como os decía, a empezar esta mesa redonda y lo haremos en primer lugar hablando de la parte de sociedad. Vamos a analizar cómo la tecnología en el futuro, en este soñado año 2042, nos va a afectar como sociedad, ¿no? Y para ello le voy a dar el paso en primer lugar a Conchi. Conchi, ¿cómo crees que va a afectar, empezamos con el tema de la automatización, ¿cómo crees que va a afectar el tema de la automatización a las profesiones que conocemos a día de hoy? Bueno, actualmente yo creo que estamos ya en un contexto en el que la presencia de la tecnología es muy alto en nuestra vida cotidiana, ¿no? Creo que es indudable, ¿no? Que ya hay trabajos que ha dejado de tener sentido que lo haga el ser humano para que lo pasen a hacer ciertos automatismos que son muy buenos haciendo ciertas cosas. Pero esto es parte de la evolución natural del ser humano, ¿no? Hemos buscado siempre esta evolución. A través de todas las revoluciones industriales que hemos tenido, ha habido ciertos trabajos que hemos dejado de hacer para que surgieran nuevos trabajos, ¿no? Y nuevos paradigmas de trabajo que antes no existían previamente, ¿no? Ahora mismo estamos en el punto en el que ya todo lo que tiene que ver con tareas muy repetitivas, tareas que son muy bien definidas por reglas que son predecibles, ya las hacen los automatismos de forma autónoma. Esto ya tiene muchísima presencia y tendrá más en un futuro, pero es indudable que si a esto le sumas además todo lo que tiene que ver con la potencia de la inteligencia artificial, iremos a más y cambiaremos mucho lo que sería nuestro día a día dentro del mundo laboral. Muchas gracias, Jacinto. ¿En qué ámbitos crees que la inteligencia artificial va a tener presencia en esta sociedad del futuro? A ver, Fernando, lo del 2042 creo que nos queda un poquito lejos, ¿eh? O sea, y aun quedándonos muy lejos, el día de hoy ya estamos viendo esos cambios, ¿no? Como adelantaba Conchi, esos automatismos pues vienen apoyados de las capacidades de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cuando intentamos pensar de aquí a 20 años, sin duda que lo que ahora conseguimos hacer a partir de las máquinas pues será multiplicado por un número que no me atrevo a ponerle números delante ni ceros detrás, ¿no? Pero lo que estará claro es que podrán hacer las máquinas o lo que en aquel momento sean las máquinas cosas que hoy hacemos nosotros, con lo cual sin duda que tiene que haber un cambio a nivel social de cómo entendemos nuestra presencia dentro del entorno y el contexto de la humanidad y sobre todo trabajar para que ese cambio a 20 años pues lo podamos ir gestionando poquito a poco, ¿eh? Hoy no nos podemos imaginar el futuro, hoy creo que lo que podemos es trabajar en un presente intermedio y en base a ello pues trabajar en gestionar el cambio de las personas, ¿no? Y dentro de ese ámbito, pues creo que el tema formativo es uno de los puntos importantes, ¿no? Mira, justo esto, Jacinto, Conchi, entrando un poco en el tema de la educación y el aprendizaje, ¿cómo crees que también va a afectar la tecnología a los modelos educativos en general? Esto es un punto muy interesante porque yo creo que los modelos formativos, aunque están evolucionando, están empezando a evolucionar. Creo que todos hemos pasado por una formación que está muy basada precisamente en eso, en memorización, en aprender cierto tipo de reglas, ¿no? Y eso es precisamente lo que se le da muy bien hacer a los automatismos digitales, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tener que cambiar los modelos educativos para adaptarnos, para ser capaces de explotar muchísimo mejor esas habilidades, esas cualidades que nos definen y nos identifican y nos diferencian como seres humanos con respecto a estos automatismos, ¿no? Y tiene que ser un cambio de paradigma bastante agresivo de aquí a los próximos años.
Isa, hablábamos al principio de la parte de las profesiones que nos contaba Conchi, ¿no? Cómo va a afectar la parte de la automatización. Hasta ahora las profesiones eran estables, pero ahora se habla de conceptos como el long life learning, en donde vamos a estar aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser esto? Lo primero de todo, ¿no? Como decían mis compañeros, está claro que las profesiones del futuro van a ser aquellas, ¿no?, que no puede hacer una máquina, ¿no? ¿Qué profesiones son esas, ¿no? Esa es la gran pregunta. Al final, a la reflexión que llegamos, ¿no?, es que tienen que ser profesiones que nos hagan trabajar el pensamiento conceptual, ¿no?, y el pensamiento más artístico, ¿no?, que es algo que una máquina no puede hacer, ¿no? Esto es lo que nos va a hacer la diferencia. De hecho, hay un escritor, ¿no?, Alan Taylor, ¿no?, que dice que la gente analfabeta del siglo XXI será aquella que no tenga la capacidad de aprender, desaprender y reaprender, ¿no? Esto es un mensaje que al final hoy en día ya es una realidad, ¿no? ¿Quién de nosotros en nuestro día a día no tiene la obligación de estar aprendiendo dado al ritmo frenético que avanza la tecnología, ¿no? Y creo que esto es un mensaje que tenemos que apoyar y fomentar también dentro de los foros que estamos, dentro de las universidades, escuelas, ¿no? Para fomentar que la gente tiene que entender el concepto de long life learning, ¿no? Van a tener que aprender y evolucionar a lo largo de su vida profesional. Las universidades no dejan de ser un trampolín hacia el mundo laboral, ¿no? Y esto es algo que tienen que interiorizar y también las empresas van a tener que reflexionar cómo hacen esa apuesta para la atracción del talento. David, nos vamos contigo. Hablando un poco de la parte de la globalización, ¿no?, de la sociedad que tiende a ser una sociedad completamente globalizada y en donde en muchos casos pues, va a ser la tecnología el nexo de unión, ¿no? ¿Cómo ves esto? Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación y buenos días, buenas tardes a quienes nos están viendo. Me pasa un poco como decía antes Jacinto, me veo casi incapaz de pensar a 20 años vista, entonces echaré la vista hacia atrás y indudablemente estamos en un momento que tenemos una capacidad de cómputo, una capacidad de una conectividad que nunca imaginamos que vamos a poder llegar y esa abundancia de recursos nos ha llevado a que la tecnología es algo que está universalizado, que no son 4 grandes corporaciones, organizaciones quien lo pueden utilizar. Si pensamos hacia el futuro, si pensamos en ese momento en el que lleguemos a la madurez del cloud, nuevas realidades como el cloud distribuido, el edge computing, la promesa del 5G, el 6G, el 7G, el utilizar ondas de luz que lleguen a distancia, lo que va a hacer es que esto tengamos más capacidad y podamos universalizarlo aún más, y, que lleguemos a cualquier contexto, cualquier situación, cualquier región. Se me ocurre, por ejemplo, África, que seguramente será pues, la gran esperanza en los próximos años. Entonces, la parte de que la tecnología va a asegurar esa globalización, no tengo dudas. Lo que no tengo tan claro es si como sociedad estamos preparados desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista político, esos conceptos de la sociedad del cansancio, ¿no? Porque al final lo que recibamos es demasiada información. Quizá da para otra mesa redonda, pero desde el punto de vista de la tecnología, desde luego que va a ser el gran eje, porque la capacidad que vamos a tener va a ser exponencial. Muchas gracias, David. Robert, te lanzo a ti una pregunta. La revolución que tenemos por delante a nivel tecnológico, ¿no?, que hemos vivido otras anteriormente, ¿esta crees que es como las anteriores o crees que debemos prepararnos para algo completamente distinto? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo coincido con muchas reflexiones que ha puesto David encima de la mesa. Y es verdad que esta revolución basada en las tecnologías exponenciales sí que tiene una velocidad y una aceleración que es muy diferente a las previas, donde la tecnología sí tiene una capacidad de evolucionar pues, los procesos o eficientar desde el punto de vista de las empresas y la sociedad las cuestiones, pero en este punto sí que estamos en un momento que estamos viendo la punta del iceberg. En ese sentido, nos estamos centrando mucho en el componente tecnológico, pero mis compañeros también han incorporado, yo creo que la visión humanista y construir desde la necesidad, no desde la posibilidad, porque aquí la tecnología puede ser un acelerador de muchas cuestiones o también puede ser una rara resistencia en el sentido de habilitar brechas digitales con determinados colectivos. Lo estamos viviendo ya hoy en los días cotidianos con determinados colectivos vulnerables o con los mayores, etcétera. Y luego también, pues,
conceptos que David incorporaba de la sociedad del cansancio. Otros filósofos hablan de esa modernidad líquida, donde esta velocidad del cambio está estresando, pues en este caso, a las personas, al talento, porque tenemos que buscar o tener esas capacidades casi perfectas que hacen que esto sea bastante complejo. Con lo cual, ya no solo es una cuestión regulatoria, no solo tecnológica, sino también de ética y de sostenibilidad del modelo, porque estamos en un modelo de cambio no solo social, sino también económico. Isabel comentaba cuestiones relacionadas con la automatización, como Conchi. Yo creo que vamos a ver cómo acaba este fin de este modelo económico y esta nueva economía programable basada en la automatización, pues sí. Parece que envisionamos contextos donde los seres humanos vamos a tener un rol mejor, pero igual dejamos a muchos atrás y esta vez pues es necesario encontrar soluciones para todos en el contexto en el que nos encontramos. Muy bien, pues si os parece, con esto cerramos el bloque de sociedad. Vamos a pasar ahora, si os parece, al bloque de personas. El eje de las personas, vamos a empezar con Jacinto. Esta parte vamos a centrarla en cómo las personas como individuos van a verse afectados por estos cambios tecnológicos que se van a llevar a cabo en estos próximos 20 años, ¿no? Jacinto, ¿todo va a ser distinto o vamos a conservar una parte de nuestra esencia de alguna manera? Yo, aprovechando que Robert introducía un tema que me parece vital para lo que estamos comentando aquí, ¿no? Y es la variable ética. En 20 años, a partir de hoy, pues no lo sé, pero yo, por ejemplo, el reloj que llevo podría ser el reloj que llevaba hace 20 años, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas que tienen que perdurar 20 años más, porque tienen sentido para nosotros. Probablemente no hablamos de un ámbito físico, ¿no? Sino hablamos más de un ámbito a nivel relacional y conceptual, ¿no? Isa introducía también conceptos como todo aquello basado en la cultura, en el arte, ¿no? Como un diferencial que asociamos más al ser humano, ¿no? Que a las posibles máquinas. Yo aquí incluso no discrepo, pero sí lo pongo encima de la mesa. Hoy en día ya, no de aquí 20 años, hoy en día ya estamos viendo cómo las máquinas simulan lo que nosotros entendemos hoy como arte, ¿no? Con lo cual, el hecho de pensar de aquí a 20 años y el impacto que puede llegar a tener la tecnología o cada una de las tecnologías que nosotros hoy lideramos puede ser tremendo, ¿no? Y creo que esa base, más que intentar pensar en qué nos van a ayudar las máquinas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es una reflexión de cómo vamos a convivir en un entorno con las máquinas, ¿no? Y con una inteligencia que no es la humana como la que conocemos hoy, ¿no? La palabra singularidad hace 5 años parecía algo que se puso en el diccionario a partir de 4 locos, ¿no? Que pensaban que las máquinas podrían llegar a ser mejores que los humanos. Es verdad que en su totalidad hoy todavía no se ha conseguido, pero en tareas muy simples la máquina ya supera al humano, ¿no? De aquí 20 años lo que entendemos que vamos a conseguir es un factor multiplicativo de estas capacidades, con lo cual creo que no hay duda de que las máquinas en sí, ¿no? Bien gestionadas, podrán hacer más y espero que mejores cosas que las que hacemos nosotros, ¿no? Con lo cual, para mí, la base de esa evolución es marcar cómo vamos a conseguir gestionar un liderazgo muy fuerte que nos pueda llegar a un entorno donde podamos convivir con ese nuevo contexto tecnológico y que podamos seguir evolucionando como sociedad. Muchas gracias, Jacinto. Isa, te lanzo a ti una pregunta. Hablamos mucho ahora de las nuevas generaciones, ¿no? Y los cambios que ha habido para los que venimos de otras generaciones y que hemos, digamos, dado la talla, podríamos decir. Para estas nuevas generaciones que están ahora, ¿crees que están preparadas para el futuro que viene por delante? A ver, está claro, ¿no? Que las experiencias que demandan las nuevas generaciones, como puede ser las generaciones Z, son muy diferentes a las de otras generaciones, ¿no? Y esto hablábamos antes, que lo que tenemos que hacer es llevar cuidado, ¿no? Porque la tecnología avanza a un ritmo tan frenético que por mucho que queramos innovar, ¿no? La sociedad no está preparada, ¿no? para vivir este cambio de una forma tan repentina. Y lo que no nos podemos permitir, cogiendo ese concepto ético, ¿no? que hablábamos antes, perder a la gente en el camino, ¿no? Entonces, al final, cuando diseñamos esas experiencias dentro del mundo tecnológico, tenemos que tener la capacidad de no dejarnos a nadie atrás, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque hoy en día, ¿no? Todo
lo que está saliendo cuando hablamos de conceptos como el tema del metaverso, ¿no? Una realidad paralela donde podamos ser quien queramos ser, ¿no? Estar donde queramos estar, con quién, ¿no? Comprar, vender, hacer lo que queramos, ¿no? Esto es un universo nuevo que hay mucha gente que no está preparada o no lo va a estar hasta dentro de X años, ¿no? No sé si en 20, 40, pero tenemos que ver cómo evoluciona, ¿no? Y cómo integramos a esas personas dentro de este nuevo universo. Porque la tecnología al final es un medio, ¿no? Que nos tiene que ayudar a evolucionar y acercarnos más a la inclusión, no alejarnos de ella, ¿no? Y aquí hay un gran riesgo y una brecha que tenemos que llevar cuidado. Y por otro lado, al final sí que nos encontramos realmente, ¿no? Con el tema del metaverso en un punto donde se está hablando de la nueva revolución, ¿no? Más allá de la última fue Internet, ¿no? Esto sí que va a generar un cambio de paradigma, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel social, ¿no? Así que veremos qué pasa próximamente. Muchas gracias, Isa. David, vamos contigo. Hay otros ámbitos que también afectan directamente a las personas, como puedan ser ámbitos de sanidad, la parte de telemedicina, por ejemplo. ¿Cómo crees que va a evolucionar este ámbito, la tecnología? Pues creo que siguiendo con esta reflexión en la que estamos, ¿no? De ofrecer los contrastes, pongo dos casos, la parte de lo que es demografía y la longevidad. Pues la demografía no solo es un problema de Europa o de Estados Unidos, en que las tasas de natalidad ya se acercan a ese 1.1, incluso inferior, en el cual nos está reponiendo las personas que mueren. Además, esto tiene un factor que es casi que exponencial, porque claro, dentro de 30 años esos niños que no han nacido no tendrán hijos. Y se dice que, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, que es como el más marcado, en unos 15, 20 años la población se puede ver reducida a la mitad de la población actual, de un país que es un poco mayor que España, ¿no? Unos 50 millones de personas. Y tampoco lo van a resolver los flujos migratorios, porque por ejemplo, en el norte de África, el Magreb, que no hace tanto la tasa de natalidad era 4, 5, ahora ya es 2 y algo, ¿no? Como en España en los años 80. O sea que realmente la población mundial se va a reducir. Y ahí la tecnología es la que probablemente lo va a tener que cubrir, de alguna manera. Que te lo relaciono con la longevidad. No creo que sea tanto que vamos a vivir muchos más años, ¿no? Porque biológicamente parece que vivir más de 120 años no es algo que se pueda, pero sí que vamos a ser activos durante muchos más años, ¿no? Recuerdo esta imagen que se manda la imagen de la serie de las chicas de oro, que creo que en Latinoamérica era los años dorados, ¿no? Para reconocerlo, y lo comparan con Sexo en Nueva York, ¿no? Dice, tenían la misma edad, ¿y cómo estamos, no? Y si alguno es futbolero, pues aquí Joaquín acaba de ganar la Copa con 41 años, LeBron James casi ha sido el máximo anotador con 37, y es una realidad que estamos viendo, ¿no? Seguramente yo tengo 46 años y yo no imaginaba que iba a estar así con 46 años. ¿Cuál es el factor? Que cada vez conocemos más y la tecnología nos va a ayudar a eso. La tecnología, cuando hablamos de esa telemedicina, vamos a tener una capacidad para conocer a nuestro cuerpo, cómo estamos evolucionando, a poder hacer medicina preventiva, que nos va a dar grandísimas posibilidades. La tecnología nos va a poder acompañar a las personas que viven en soledad. Ese va a ser el lado positivo. El lado negativo, porque lo hay, porque lo estamos viendo todo el tiempo, es el momento en el que hay una reflexión de un filósofo que creo que viene de Nietzsche, que es que cuando desaparece la religión, la salud se convierte en la nueva religión, ¿no? Porque quieres vivir mucho más. Entonces, a ver si vamos todo el rato pendientes de mis constantes vitales, como ahora estoy pendiente de los likes de Instagram, por ejemplo, ¿no? Porque eso es lo que yo necesito para estar. Entonces, ¿cómo jugamos, no? Os lo mencionaba antes el fenómeno de los hikikomoris en Japón, que son gente que se aísla directamente y lo concede la tecnología. Entonces, todo el rato es este juego. Nos ofrece posibilidades infinitas, seguramente es lo que nos va a permitir poder seguir avanzando como especie, pero nos produce un cambio en nuestra manera de ser tan rápido que habrá que ver cómo lo absorbemos. Robert. Bueno, pues en línea de lo que estaba comentando David, es verdad que en el ámbito de la salud las tecnologías exponenciales pues ofrecen un abanico infinito de posibilidades con ese nuevo rol del paciente de pasa de reactivo a proactivo y como bien decía David, pues intentar
con esa inteligencia de la información, pues anticiparnos a muchas cuestiones, pero bueno, siempre estamos, como bien comentábamos, con las dos caras de la moneda, de ver cómo la sociedad pues va a reaccionar a esas cuestiones, porque también en el periodo de la pandemia, pues cuestiones que a veces pues no explicitamos, como la salud mental, pues también hay que buscar ese equilibrio entre ese mundo digital y esa empatía y volver pues a las características que tenemos como seres humanos. Yo, hablando de salud, y por poner un caso de uso que bueno, también teniendo en cuenta que llevo la gorra de blockchain, quería hablar de ese nuevo concepto del modelo de identidad, ¿vale? Uno de los grandes retos en el ámbito de salud es que los pacientes, los ciudadanos, pues tengamos toda nuestra información, y a veces por cuestiones de interoperabilidad o incluso en otros ámbitos nosotros no gestionamos toda esa información. Sí que envisiono que en un corto plazo, y así se está trabajando en muchas instituciones, tanto la Comisión Europea, que ha aprobado un nuevo reglamento para que los ciudadanos tengamos una cartera digital, y en los próximos años tendremos credenciales, certificados digitales con toda nuestra información, que será portable y que solventaremos por los problemas actuales del Internet, donde a veces toda la información está difuminada y otros monetizan nuestra información, y en el caso de la salud pues será algo muy relevante para pues facilitar pues experiencias que a día de hoy son traumáticas, cuando algún enfermo crónico cambia de comunidad autónoma o de país, o todo lo que hemos vivido con el pasaporte de vacunas, que a veces desde el punto de vista tecnológico parecía muy sencillo, pero a veces las cuestiones regulatorias o éticas, y vuelvo al tema ético porque ha habido experimentos en el caso de estos nuevos modelos de identidad digital, pues en Illinois, en Chicago, que era uno de los pioneros en este ámbito, y a veces tú llevas en tu móvil toda tu información, pero sufres un accidente y el médico, el enfermero, ¿quién tiene derecho a acceder a determinada información con la sensibilidad que pueda haber en esos datos? Con lo cual hay temas muy interesantes que la tecnología ya envisionamos que resuelve, pero volvemos a aspectos regulatorios, jurídicos y éticos, que a veces el nivel de madurez y adopción es complejo. Y ahí está pues ese mundo que David comenta muy bien, de la superficialidad actual, de esa perfección vana, esos likes, con determinadas instituciones tradicionales que tienen que velar por aunar la innovación con el derecho de todos los colectivos. Y es una ecuación muy compleja. Muchas gracias, Robert. Conchi, hablábamos antes del tema de las nuevas generaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa con las otras, con las anteriores, ¿no? Eso es, ¿qué pasa con las anteriores, ¿no? Recogiendo el guante de la ética, ¿no? Y de esta responsabilidad que tenemos. Yo creo que está claro que en 2042 la mayoría de la gente que esté ahí pues serán nativos digitales, ¿no? Gente que ha nacido ya inmersa en este mundo tecnológico. Vamos a evolucionar tecnológicamente a un ritmo, como hemos dicho antes, bastante loco, ¿no? Pero yo creo que tenemos una responsabilidad como sociedad, ¿no? Una responsabilidad ética, y es de no dejarnos a nadie por el camino, como decía antes Isabel, ¿no? Especialmente pues esto a nuestra gente mayor o gente de otros colectivos que no tienen acceso a la tecnología de la misma manera que nosotros, y tenemos que tener esa ética responsable y que este camino les permita tener una vida normal, digna, y la puedan llevar a cabo, ¿no? No podemos olvidarnos de ellos, aunque en 2042 probablemente la mayoría ya se desenvuelva muy bien con todo lo que tiene que ver con la tecnología. Muchas gracias, Conchi. Vamos a entrar en el tercer y último bloque. Vamos muy bien de tiempo, compañeros, con lo cual si os queréis explayar un poquito más, sin ningún problema. Vamos a hablar de la parte de las empresas, ¿no? Del mundo de los negocios. Y vamos a comenzar. Os recuerdo que podéis seguir enviando las preguntas a el chat para que las contestemos ahora justo cuando acabemos este último bloque. Empezamos contigo, David. A nivel de la empresa, tecnología y sostenibilidad, ¿qué cambia? ¿O qué va a cambiar? Bueno, ¿qué va a cambiar? La cultura, la filosofía, la importancia que se le dé. Yo creo que lo ha puesto Robert sobre la mesa en su respuesta, ¿no? El que habrá que ser sostenible. Probablemente porque lo que estamos cambiando es el concepto mismo de cómo hacer negocios, de lo que es la economía, quizás hasta del propio modelo capitalista, ¿no? Y lo estamos viendo en cosas como cuál es el precio que tienen ahora mismo las materias primas,
que más allá de que pues haya una guerra en Europa, pues ya estábamos viendo que estaba habiendo esa subida en las materias primas, los precios energéticos. En España estamos en récords en el kilovatio hora, el estrés hídrico y de ahí pues esa agenda 2030. Pero si lo queremos poner en datos específicos que tienen que ver con tecnología, si tenemos curiosidad, pues nuestro uso diario de Internet normal que hacemos, las búsquedas, estar con Teams, con WhatsApp, aproximadamente sería como hacer un viaje de unos 1000 kilómetros con un coche que evidentemente está emitiendo CO2. Solo los ficheros que estamos dejando, aquellos que no utilizamos y que se encuentran en cloud en un data center, generan aproximadamente unas 600 toneladas de CO2 al año, que sería equivalente a plantar 10.000 árboles, ¿no? En estos modelos que estamos de compensación, un poco que nos engañamos, que decimos, bueno, como estamos emitiendo, plantamos árboles y con eso compensamos la huella de carbono. Pues tenemos unos 10.000 árboles solo, algo que no utilizamos, que se está quedando ahí. Y normalmente en una empresa, su área de IT suele ser entre el 20 y el 30% de la huella de carbono que generan. Los data centers ahora mismo a nivel mundial son entre el 3-4%, el próximo lustro llegará casi que al 16% del consumo energético. Y eso que estamos entrando en eficiencias, ¿no? Que utilizamos procesadores que son mucho más eficientes, pero claro, hay mucho más volumen de datos, hay mucha más capacidad de cómputo, entonces es un 16%. Todo esto lo juntas y evidentemente o seremos sostenibles o no seremos. Me sale aquí muy Greta Thunberg el mensaje, pero es que realmente pienso que es así, pienso que nos estamos concienciando de ello. Y entonces en las empresas ya no es algo de responsabilidad social corporativa y es un sello y es hacer greenwashing. Es que realmente desde la parte de la tecnología tienes que empezar a concebir que tienes que ser sostenible, que tu tecnología, en este caso el cloud, que es el ámbito en el que me muevo, tendrás que ir a modelos de green cloud para que lo estés adoptando según un parámetro de sostenibilidad. Sin duda. Relativo a los temas de sostenibilidad, creo que aquí principalmente lo que vamos a tener son dos ejes en los que trabajar, ¿no? Uno de ellos es el eje de cómo hacer sostenible la propia tecnología, ¿no? Vamos a tener que hacer un giro hacia lo que decías, ¿no? El intentar eficientar, ver esa curva y ese compromiso entre el rendimiento y el consumo de recursos de cualquier tipo, tanto material como energéticos, como decías, de huella de carbono, que tenemos que darle quizá un giro y tenemos que repensar todo esto que sufrimos todos a veces con la obsolescencia programada, ¿no? Tenemos que permitir hacer dispositivos que sean más reutilizables, que puedan ser actualizables, que no sean de usar y tirar con tanta facilidad. O sea, la propia tecnología tiene que ser más sostenible. Y luego tenemos otro eje, que es el de cómo la tecnología nos va a ayudar a ser más sostenibles como sociedad, ¿no? Tenemos que conseguir poder hacer las mismas cosas que hacemos ahora mismo para vivir y para tener una sociedad sostenible consumiendo menos recursos, y la tecnología nos puede ayudar también a eso, ¿no? Para eficientar pues esa energía que consumimos, ese papel que consumimos. La energía nos puede ayudar, pero si no tenemos cuidado en que la tecnología en sí misma sea también sostenible, no va a servir de nada todo esto que intentemos hacer desde la tecnología, ¿no? Jacinto, estamos en el bloque de empresa, ¿no? El concepto en sí mismo de la empresa, ¿cómo te lo imaginas tú en el futuro? Qué gran pregunta, ¿eh? O sea, yo cuando me propusisteis este punto, ¿no? O sea, lo primero que intenté es ponerme otra vez 20 años más allá, ¿no? Y decir, oye, pero una empresa de aquí 20 años, ¿qué será, no? Y para poder intentar entender qué puede ser una empresa de aquí 20 años, lo primero hay que ver qué es una empresa hoy, ¿no? Al final una empresa tiene un fin, ¿no? Y ese fin es dotarnos al ser humano de algún beneficio, de algún valor, ¿no? Que por alguna razón es deseado por nosotros, ¿no? Con lo cual, para mí, creo que esa es la esencia que se deberá de mantener de aquí 20 años, o de aquí 50, o de aquí 100 años, ¿no? Con lo cual, primer objeto, ¿no? Las empresas de aquí 20 años deben de seguir aportando al ser humano en la misma medida en la cual nos aportan hoy, ¿no? Lo que sí que entiendo que va a cambiar en 20 años es el concepto de empresa como tal, ¿no? Y no vamos a tener que esperar 20 años para ver esos cambios. Ya lo estamos viendo hoy, ¿no? El contexto industrial alrededor de la empresa es muy diferente, ¿no? Y la pandemia nos ha ayudado a acelerar esa visión de no solo el concepto de empresa, sino de cómo el trabajador pues, se relaciona con la empresa, ¿no? Y eso de aquí 20 años pues probablemente cambie muchísimo más todavía, ¿no? de lo que hemos visto en esta última década, ¿no? Y sobre todo el valor que tiene que acabar aportando una empresa al ser humano pues tendrá que estar alineado a la necesidad de ese ser humano en 20 años, ¿no?
Con lo cual, a mí me es imposible responder la pregunta que planteábamos, más allá de poner encima de la mesa que la empresa tiene que tener una esencia y el medio sobre el cual trabaje esa empresa para conseguirlo creo que estará a la base, ¿no? ¿Cuáles son los valores que tendrá en su mente el ser humano de aquí 20 años? Pues yo creo que en sociedades más evolucionadas a día de hoy pues ya estamos viendo que ponderan cosas pues muy relacionadas pues con valores asociados a la salud, asociados al arte, ¿no? A temas que nos parecen relativamente irrelevantes, pero que es verdad que cuando nos quitamos de nuestro día a día laboral entendemos que son los que nos aportan algo de bueno para nuestra vida, ¿no? Entonces, en ese ámbito estaremos hablando, ¿no? Y el otro punto que tenía apuntado, pues para comentar asociado a la empresa, es la empresa tiene sentido si es sostenible, ¿no? O sea, enganchando con lo que David adelantaba, o sea, al ritmo que vamos, o empezamos a controlar el modelo de empresa, o esto no existirá como tal, ¿no? Isa, si hablamos de empresa, tenemos que hablar también de talento, ¿no? Que esto es, antes era la búsqueda del grafeno y ahora es la búsqueda del talento, ¿no? ¿Cómo ves esto del talento, no? Pues esto es la gran pregunta, ¿no? La retención y la captación del talento, ¿no? Porque a día de hoy, comentabais, ¿no? El mundo es global, ¿no? La competencia, ¿no? entre las propias empresas para retener a las personas es muy compleja ya, ¿no? Y captarla también, ¿no? ¿Cuál es la clave? Pues dentro de 20, 25 años, no lo sé, ¿no? Lo que sí que está claro es que a día de hoy la gente, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones, demandan otras cosas que demandaban las anteriores y lo podemos ver, ¿no? Porque ya no solo se busca un sitio donde poder desarrollarme profesionalmente y poder crecer, sino la gente pone en valor también buscar un sitio donde poder trabajar y tener tiempo para sí misma, ¿no? Para disfrutar de ocio, ¿no? Para estar en familia, para ir de viaje, es decir, tener tiempo para uno mismo, ¿no? Y es algo que se está poniendo en valor junto con la otra pata, ¿no? Que es igual de importante. Entonces, esto al final va a requerir, ¿no? Un cambio, ¿no? En cómo atraemos y cuál es la oferta que vamos a ofrecer a las personas para venirse a trabajar con nosotros. Y al mismo tiempo, cuando esto se ha evidenciado muchísimo más, ya lo veíamos venir, ¿no? Antes de la pandemia, pero yo creo que la pandemia ha hecho todavía más visible esto, ¿no? A lo mejor antes no lo queríamos ver, ¿no? Pero ahora es más que evidente, ¿no? Entonces, no sé si será una revolución que tendremos que vivir dentro de las empresas, ¿no? Y hacer un nuevo cambio. De hecho, hoy en día, ¿no? Ya hay muchas empresas, ¿no? Que empiezan a trabajar en otros modelos, ¿no? De otros horarios, trabajar, pues, un viernes al mes no se trabaja, ¿no? Al final, estos son pequeñas semillas que nos están dejando empezar a ver qué es lo que está por venir, ¿no? Pero está claro que la atracción del talento también va a ir marcado, ¿no? por esta nueva tendencia. Y asociado al tema que hablábamos antes, ¿no? Del long life learning, esto también es un punto, porque si vamos a demandar que la gente, ¿no? evolucione constantemente dentro de su mundo laboral, nos preguntamos, ¿las empresas van a invertir en las personas, en ayudarles en esas formaciones que van a ser necesarias para poner en valor, ¿no? y desarrollar esos pensamientos más humanos, artísticos, conceptuales que creemos que deben llevar las profesiones del futuro, ¿no? Esto es una reflexión que las empresas tendrán que ver cómo potenciamos esto para la atracción del talento, ¿no? Y sobre todo cuidar los que tenemos en casa, que es importante. Robert, ¿cómo lo ves? Es una pregunta compleja. Es verdad que si pensamos hacia el futuro, no sé si algunos conceptos como el propio contrato, el propio talento, pues la visión que tenemos ahora variará radicalmente, estoy convencido de ello. Es verdad que Isa ha puesto encima de la mesa factores clave. Yo quería reflexionar también sobre el concepto del talento conectado y que mucho talento a veces encuentra otros espacios ajenos a la empresa para desarrollarse y para pues identificar nuevas ideas o para capacitarse, y creo que las empresas tienen que convertirse en ese facilitador para que ese talento, que no tiene por qué ser tuyo, porque también podemos ir a modelos de las compañías, no tienen que ser solo las que retienen el talento, sino tenemos que ser compañías donde cualquier persona se sienta atraída para trabajar con nosotros sin pertenecer a nuestra compañía, y que los best in trust
puedan encontrar en estos espacios esa horizontalidad para que sus ideas pues calen a las empresas. Y ligo este concepto de talento también con el liderazgo en las compañías, la coherencia y también, bueno, pues esa humildad para aceptar cosas que vienen de fuera y que permeen, ¿vale? Porque creo que, bueno, evidentemente hay una guerra de talento, pero creo que, y siendo un defensor de conceptos como la descentralización y la redistribución de ese propio talento, creo que es esencial ese rol que lleven a cabo las empresas de esa capa de integración de todas esas capacidades que están ahí fuera. Pues si os parece, como vamos bien de tiempo, os voy a lanzar una pregunta a cada uno de vosotros. Me gustaría, cada uno de los que estáis aquí, estáis de alguna manera representando un ámbito tecnológico. Así entre alguno con la cabeza. Os voy a preguntar a cada uno qué rol creéis que va a jugar pues, en el ámbito tecnológico que venís aquí representando, ¿no? Empezamos, si queréis, con David. El cloud. El cloud. Creo que utilizamos a veces la expresión de que esto va a ser una realidad dependiente del cloud. Y bueno, pues puede pensar un poco grandilocuente, pero podríamos repasar cada una de las tecnologías que están aquí representadas y te das cuenta que gracias al cloud realmente es la oportunidad que tienes de que esa tecnología se universalice su uso y que puedas ser capaz de las empresas, las personas, de forma personal, puedas acceder a ellas. Yo recuerdo, justo lo comentamos, un tuit de Ana Patricia Botín de como 3 años aproximadamente, donde hablaba sobre el cloud público. Y entonces lo que decía es, bueno, pues soluciones, el cloud privado, con todo lo que nos está aportando, desde hace tiempo ya lo tenemos desarrollado. La ventaja que nos da el cloud público es que, por ejemplo, en el caso de los datos, aquí en el ámbito de Jacinto, es mucho más fácil poder crear un entorno para empezar a desarrollar ese tipo de soluciones, sin tener que estar instalando todos los frameworks correspondientes. Entonces, la capacidad que te da para estar recibiendo, para ser más innovador, para adoptar tecnología, es enorme. En el caso de blockchain, yo creo que hay una situación bastante parecida, además un mundo en el que es muy de cómo son los consorcios, por lo cual es importante que se pongan de acuerdo distintas entidades. Entonces, es el gran facilitador, es el facilitador de todo lo que estamos viviendo. Lo malo que tiene es que, como siempre aquello que está en el backend, ¿no? En la parte de atrás, que es el que da soporte, resulta menos atractivo. O parece que resulta menos atractivo porque es mucho más interesante cuando estás viendo el resultado de una manera tangible. Y con el cloud probablemente no ves el resultado de una forma tangible. Pero, en mi opinión, si no fuera por la realidad del cloud y lo que viene, comentaba antes, esas ideas del cloud distribuido, edge computing y demás, no creo que pudiéramos soportar esta evolución exponencial que antes mencionaba Robert. Pero claro, yo arrimo unas con mi sardina, como te puedes imaginar. Robert, menciona David el blockchain. ¿Será el blockchain una pieza fundamental? Pues desde mi punto de vista, blockchain será una pieza fundamental, no por el peso que tendrá la tecnología per se, pero sí por la capacidad que tiene asociada una serie de conceptos que son muy, muy interesantes y que creo que bueno, pues serán actores fundamentales en el cambio. Creo que el nuevo Internet, y antes Isa hablaba del metaverso, y al final estamos en una transición del llamado Internet de la información al nuevo Internet del valor o el Web 3.0, como queramos llamar, y aquí blockchain con ese concepto de aplicaciones descentralizadas, una nueva identidad digital que permitirá a los ciudadanos consumidores controlar sus datos y romper el feudalismo digital actual, que algunos están monetizando información que nosotros tenemos, y eso va a ser muy relevante. Y luego, para mí, también blockchain pone encima de la mesa 2 fenómenos muy interesantes, que es la tokenización de todo. Es decir, poder hacer representaciones digitales de cualquier cosa y aplicar inteligencia y de otros elementos que comentarán mis compañeros para que las cosas puedan ser programables, y nos metemos en ese contexto de economía programable. Que el dinero sea programable, pues imagínate un dinero digital donde yo le pongo lógica de negocio para que pues llegue a determinados colectivos vulnerables, para la parte de inclusión social, y así tenemos yo soy un poco baldanito, si me dejáis contar casos de uso, me quedo con el micrófono, pero tenemos múltiples casos de uso que van a redefinir lo que vemos en cuanto a nuevos modelos de negocio. Yo creo que
que ahora estamos en una fase que el árbol no nos deja ver el bosque, como cuando el Internet actual llegó, pero vamos, existe un abanico infinito de posibilidades. Conchi, Automation, RPA. Bueno, Automation, ¿qué os voy a decir? Yo creo que nosotros estamos en el core de toda esta evolución, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la automatización, todos los robots, tanto software como hardware, son parte del presente. Lo han sido también un poquito del pasado muy reciente, ¿no? Del presente, y lo van a ser del futuro. Y creo que además estoy muy bien sentada aquí al lado de Jacinto. Creo que con la combinación, con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, vamos a tener una presencia brutal de aquí al futuro próximo, a medio y a largo plazo, ¿no? Porque yo creo que todo gira en torno a la automatización de todas aquellas cosas que queremos dejar de hacer porque no nos gusta hacer, y ahí estamos nosotros y vamos a estar. Jacinto, data, inteligencia artificial, ¿cómo lo ves? Déjame que empiece por data, ¿no? O sea, me ha gustado cómo ha empezado David. O sea, yo creo que los datos es el sector primario de la nueva economía digital, ¿no? Con lo cual, o sea, permitidme defender, ¿no?, que somos la base de ese futuro. Sin datos no hay nada, ¿eh? Luego, gracias al cloud, gracias al blockchain, ¿no?, pues podremos acabar creando esos entornos, esos nuevos servicios, ¿no?, y esa nueva sociedad, ¿no? Pero el dato, empezamos a tener conciencia de su valor, ¿no? Y ya no solo del dato, sino de lo que representa, pues, transformar ese dato en una información válida para nuestro día a día, ¿no? Y ya, pues, hace unos años hablamos del concepto de conocimiento, ¿no? Como esa base que nos va a permitir modelar nuestro entorno, ¿no? Y a partir de aquí crear, pues, nuevos contextos, nuevos modelos de toma de decisión, ¿no? Y principalmente, pues, para ayudar al ser humano a esa evolución, ¿no?, mediante la automatización o incluso la mejora de su proceso, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la base, ¿no?, del ámbito que represento. La inteligencia artificial, pues, como un producto procesado, ¿no?, del dato, ¿no?, gracias a ciertas técnicas que no son de hoy, que son técnicas de hace 50, 100 años, ¿no? Todo lo que hemos hablado son cosas que no tienen cara, pero Isa, que trabaja en Digital Experience, tú te dedicas a ponerle cara a esa tecnología. Sí. ¿Qué va a jugar? ¿Qué papel va a jugar, no? Pues yo, con vuestro permiso, indispensable, ¿eh? Y lo digo abiertamente, ¿no? Porque al final, tecnológicamente podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero si no tratamos, ¿no?, la tecnología, ¿no?, la trabajamos, entendemos que necesita la sociedad y la transformamos para darle forma, podemos hacerlo muy bien. Pero si no llega a quien tiene que llegar, ¿no?, por esa usabilidad, esa accesibilidad, esa inclusión, no va a ser un éxito, ¿no? Entonces, yo creo que el papel de la experiencia de usuario, cuando hablábamos de ese pensamiento conceptual, artístico, ¿no?, nos referimos a trabajar muchísimo en temas de investigación, entender la sociedad, cómo se encuentra, cómo está evolucionando, qué necesita, y tener la capacidad de entender la tecnología y ponerla a disposición de los usuarios, ¿no?, para no dejarnos a nadie en el camino, para potenciar las nuevas generaciones a lo que están pidiendo, ¿no?, y poder explotar todas esas líneas de trabajo que estamos deseando hacerlas, ¿no? Pero evidentemente sí, y de hecho dentro del mundo de la experiencia de usuario, dentro de la tecnología, para nosotros también es un reto, ¿no? Porque nos encontramos al frente a realidades, ¿no?, o mundos todavía totalmente nuevos, ¿no?, como hablábamos del tema del metaverso, ¿no? Y esto implica un aprendizaje muy constante para no fallar en la interacción, ¿no? Porque no nos podemos permitir el lujo de perder a la gente, y nos encontramos, ya te digo, en un momento donde ya no hablamos del touch, ya no hablamos de la voz, ¿no?, ya no hablamos de diseñar experiencias a través de Internet, ¿no? Tenemos que confeccionarlas todas, trabajarlas y que funcionen conjuntamente, ¿no?, dentro de estos universos. Y al mismo tiempo, lo que decías tú, Jacinto, ¿no?, el tema del dato, el trabajar el dato, entenderlo, también está a disposición, ¿no?, de la experiencia de usuario, cómo lo procesamos y cómo lo podemos jugar, ¿no?, para conectar con el usuario final. Creo que es clave. Pues muchas gracias a todos. Yo creo que con esto vamos a cerrar la mesa redonda. Quiero agradecer en primer lugar a los ponentes que están aquí, a David, a Robert, a Conchi, a Jacinto y a Isa, que habéis venido. Agradecer también al equipo que está aquí haciendo todo esto posible, a Francés, a Óscar, Carmen, que está por ahí. Muchas gracias a todos, y agradecer también al equipo de Living Lab en general y al equipo de Incube, que ha hecho posible esta mesa.